Queridas, queridos, vamos a continuar. Vida y obra de Sigmund Freud, capítulo... Ay, no es el quinto, es el quinto del segundo volumen, del segundo tomo de la biografía oficial. Creo que es el capítulo... A ver, aquí lo tengo un segundito. Eh, Vaya, biografía, no. Dejémoslo así. Eh, Capítulo 14, 15. Disensiones, dice cinco naturalmente, pero es el quinto del segundo volumen. Y cuando lleguemos al tercer volumen va a empezar otra vez el uno. Ajá. He tratado de darle, digamos, como una continuidad. No es el quinto en general de toda la biografía, es el quinto del segundo volumen. Pero, disensiones, ahora sí. Eh, es un capítulo extenso. Voy a dividirlo en dos partes. Ajá. En este primero, dice el doctor Ernest Jones. Este es un tema doloroso y difícil de exponer. Doloroso por los disgustos que trajeron consigo las disensiones o divisiones y por las desagradables consecuencias que siguieron prolongándose durante muchos años. Difícil porque cuesta hacer entender, fuera del círculo de las personas afectadas, el sentido íntimo de los desacuerdos y por qué los motivos personales de los disidentes no pueden ser siquiera totalmente expuestos. La opinión general, con razón, trata de juzgar las diferencias entre las teorías de Freud y las de aquellos de sus discípulos que se separaron de él, basándose en los méritos objetivos de sus respectivos puntos de vista, si bien no siempre llega a alcanzar esta loable finalidad. La naturaleza misma de las cosas hace que un elemento esencial de la situación sea pasado por alto o al menos subestimado. La investigación del inconsciente, definición esta bastante plausible del psicoanálisis, puede ser llevada a cabo únicamente por la superación de las resistencias, que como lo ha demostrado una amplia experiencia, se oponen siempre a tal propósito. Hace poquito leía una definición de la relación analítica. En una relación típicamente profesional, es el experto el que sabe. En el psicoanálisis se invierte. Es el psicoanalista el que investiga y el que sabe es el analizante. Pero sabe y al mismo tiempo no quiere saber porque reprime aquel contenido. Se resiste a establecer una relación directa con algo que él o ella ya traen. Ajá. Dice el texto. En efecto, tal como ha señalado Freud, el psicoanálisis consiste en un examen de estas resistencias y de las transferencias que las acompañan y apenas si pasa de ser esto. Una vez que han sido superadas las resistencias, el sujeto adquiere cierta visión de aspectos de su personalidad para los cuales antes era ciego. Se podría suponer que esto, una vez realizado, le valiera para siempre a la persona de que se trate. Eso no es cierto. Y esto fue, en efecto, lo que al comienzo esperaba Freud. Es decir, una sola superación de las resistencias y nos permitiría relacionarnos con lo reprimido. Pero eso no es así. El comprobar lo contrario no dejó de ser decepcionante. Las energías que operan en la psique no son estáticas, sino dinámicas. Es decir, supongamos, yo, como varón heterosexual, voy y hablo con mi analista de mi deseo homosexual. Ajá. Deseo. Esto quiere decir que nunca lo llevé a cabo. Ajá. Y al yo relacionarme con mi propio deseo homosexual, siendo yo un varón heterosexual, puedo yo relacionarme conmigo mismo y con las mujeres de modo diferente.
pienso yo, más rico, no en el sentido del placer, sino más rico en el sentido de lo que yo puedo hacer conmigo y con ellas, no en el aspecto sexual, sino en el aspecto personal. Ajá. Hablar sin miedo, tratarlas de manera específica y yo mismo obtener un placer de lo que yo hago con ellas, en el sentido relacional, social. Ajá. Por ejemplo, sin embargo, el hecho de que yo haya superado cierta resistencia para relacionarme con una porción de mi ser, no quiere decir que ya domino todo mi ser psíquico, pensamientos, fantasías, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Obtuve una relación con un deseo, pero ahora llego yo al análisis buscando una relación con mi sadismo, una relación con mi masoquismo, una relación con X, Y, Z, ajá, con el poder, con el dinero, con el trabajo, con mis hijos, con mis jefes, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Les dejo en la descripción análisis terminable e interminable. Dice el texto. Y por supuesto, Análisis terminable e interminable es uno de los últimos textos en vida de Freud. Ajá. Es decir, ya después de que había pasado por las disensiones, las separaciones, los ataques, las traiciones, entre otras personas del Judas del psicoanálisis, Carl Gustav Jung. Pero ya llegaremos en este capítulo a la relación entre Jung y Freud. Lo vamos a dejar para la segunda parte porque en esta primera nos vamos a ocupar de otros dos. Dice el texto. Las energías que operan en la psique no son estáticas sino dinámicas. Pueden variar y cambiar de dirección de manera inesperada. Puede ocurrir de este modo que la visión o comprensión lograda en un comienzo no sea necesariamente permanente y se pierda una vez más, evidenciándose como simplemente parcial. Solo cuando las múltiples resistencias han sido cabalmente elaboradas podrá darse una comprensión duradera. Esto es válido tanto para el analista como para el paciente, ya que el primero, el analista, es más importante aún una visión clara y permanente de la situación. Esta última consideración es a veces dejada de lado por el público, que a, me- que a menudo entiende que la persona que practica el psicoanálisis y ha leído todos los libros necesarios para el caso, no se halla propensa a fluctuaciones en sus emociones personales y en su visión. Esto es, el analista es un ser humano. Los mismos analistas se mostraban un tanto remisos, indispuestos en asignar a esto su valor y a percibir la necesidad de un previo análisis didáctico, destinado a eliminar los obstáculos que invariablemente existen en la psique humana. Yo he sido precisamente el primer analista sometido a un análisis didáctico. Está hablando Ernest Jones, está escribiendo, son palabras de Ernest Jones. Si bien el de entonces era menos a fondo que el que hoy se exige. Políticas, queridas y queridos. Y por supuesto, Freud escribió esto aproximadamente 1940, 1950, más o menos. Freud mismo fue capaz de realizar la difícil hazaña de un autoanálisis sumamente extenso, pero ninguno de los otros pioneros llegó a conocer gran cosa de su propio inconsciente, o bien lograron esto tan solo en forma de rápidos vislumbres, si bien teóricamente habría sido factible o posible predecir posibles recaídas entre los analistas, semejantes a las que conocemos muy bien en el caso de nuestros pacientes.
Las primeras experiencias de esta índole resultaron inesperadas y sorprendentes. Hoy en día nos asombra ya menos, o nos asombramos ya menos. Mal hecho, querido Jones, mal hecho. Queridas, queridos, aquí, esto, recaídas. Pues, ¿qué cambio buscaban, queridos? ¿Qué cambio quería usted y qué cambio les demandaba a ellos? Voy a dejarlo así. ¿Por qué? Ha pasado mucho desde que se escribió esto. El análisis no se quedó ahí. Lo digo con gusto. Y al mismo tiempo me lleva a preguntarme, ¿qué hizo usted, doctor Freud? No lo digo como un reclamo, aunque parecería. Lo digo más bien como una interrogante, una inquietud. Cuando Jones habla del autoanálisis, estoy de acuerdo, extenso, profundo, pero parece ser que se adoptó básicamente como la práctica de un culto, básicamente. Ajá. Eh, a lo cual yo no estoy de acuerdo, ciertamente. Reconozco que el trabajo, la disciplina, el abordaje específico de Freud es excelso, magnífico, es algo digno de imitarse, pero ¿hasta qué punto? ¿Y cuál es la evidencia de esa clase, digamos, de trabajo con uno mismo? ¿Somos guías morales? No, somos guías. ¿En qué sentido? ¿Y a qué podemos recaer, querido Jones? ¿A nuestras propias formas de goce? ¿A qué? Vamos a dejarlo así y continuamos con el texto. Cuando un analista pierde parte de la comprensión que antes tuvo, la nueva ola de resistencias que lo ha llevado a esto puede manifestarse bajo la forma de explicaciones pseudocientíficas del material a considerar, terminando finalmente para adquirir una inesperada categoría por tomar el nombre de una nueva teoría. Y puesto que la fuente de esto se mantiene en un plano inconsciente, toda la controversia en un nivel puramente consciente y científico está condenada de antemano al fracaso. Mm. Queridas, queridos, eh, por algo hice una mención de nuestras formas de goce. Ajá. ¿Cuál es el impacto del psicoanálisis en los individuos? El psicoanálisis, no una psicoterapia. Si yo llego con un profesional, puede ser de la psiquiatría, la psicología, alguna manifestación cultural, ajá, que busca traerme paz, que busca que yo no me angustie, que busca que yo no tenga miedo, fobias, etcétera. Ajá. Entonces yo podría entender una recaída, pero el psicoanálisis no opera así. Y voy a hacer referencia otra vez a formas de goce, ajá. No solo sexual, sino puramente goce, la comida, la bebida, el sueño. Ajá, por nombrar las más comunes y por supuesto también las más necesarias. Cuando hablo de bebida, no necesariamente me refiero a alcohol, puede ser simplemente agua. Ajá, y tener en ello una experiencia de goce. Ajá, la lectura, el estudio, la escritura, el deporte, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿El psicoanálisis se opone a cualquiera de estas manifestaciones? Definitivamente no. De hecho, podría yo decir, el psicoanálisis abre la posibilidad de que el yo se permita gozar. Curioso, no es que les demos permiso a nuestros analizantes, es que ellos, ellas, se cuestionan por qué no gozan de lo que viven. Ajá. La pareja, ¿por qué no? ¿Por qué no gozamos de nuestras parejas?
Después de todo, hemos sido nosotros quienes pagamos para tenerlas a ellas o a ellos cerca de nosotros. Y pagamos no necesariamente con dinero, ciertos sacrificios. Ajá. Entonces, les pregunto esto. ¿El psicoanálisis termina influyendo en la capacidad de goce y esta como una manifestación de la sexualidad humana? Una. Y les he puesto muchos ejemplos de la capacidad de goce. El mismo estudio que llevamos aquí me brinda un goce a mí. Me permite cuestionarme y replantearme. Ajá. Ahora, frente a ese escenario, ¿cómo es recaer, queridas y queridos? ¿Qué es eso? Estoy subrayando esto. ¿Cómo se puede perder la comprensión? ¿Es una cuestión epistémica? ¿Es una cuestión filosófica? ¿Y el goce? ¿Y la experiencia de vida? ¿Y la libertad y el poder que trae el psicoanálisis sobre uno y sobre otros, queridas y queridos? Eso, podría yo decirles también, forma parte al menos de mi análisis, del mío. Pero yo no soy el único. Cada uno de estos, incluido Freud, obtuvo algo del psicoanálisis. Algo. Ajá. Y aquí también voy a ir destacando esta palabrita, ciencia, pseudociencias. Ajá. Ahorita no nos vamos a ir a comentar a Karl Popper. Simplemente señalamos cómo lo que hizo Freud tenía un significado y un sentido específico. Ajá. Sentido que requiere un esfuerzo y un sacrificio, es cierto. Y ahí yo no estoy yéndome del lado de la comprensión y posiblemente de una pérdida de la comprensión, sino de un no sostenimiento de un cierto sacrificio. Por ejemplo, hablar con la verdad, manifestarse, no con la intención de dañar a otros, sino con la necesidad de hacerse presente, de manifestar lo que yo necesito y lo que yo deseo, para con mi pareja, para con mis padres, para con mis jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Y eso es perder la comprensión? No. Hay algo que tiene que ver la represión en todo esto y lo vamos a continuar indagando y preguntándonos. Ajá. Es una relación con uno mismo, queridas y queridos, y al final eso no lo podemos evitar. Tengo deseos, ustedes también. Y ellos, todos ellos, incluido Freud, tenían deseos. Continuamos. Todas las divergencias, entre comillas, de quienes se apartaron del psicoanálisis en los últimos 40 años han tenido dos características. Un repudio de los hallazgos fundamentalmente realizados mediante el psicoanálisis y la exposición de una teoría psíquica diferente. Miren, aquí está. Represión. Hallazgos fundamentalmente, hallazgos fundamentales. ¿Qué dijo Freud? Sexualidad infantil, represión, ajá, inconsciente. Nada más esos tres, queridas, queridos. Sexualidad infantil, no somos inocentes, no somos lindos y bellos, no somos creaciones divinas, digámoslo así, en el sentido de que buenos, puros y santos. Eh, Represión es necesario, es útil apartarnos de nosotros mismos, porque así podemos relacionarnos con otros individuos, podemos crecer como sociedad y como civilización. Y por último, lo inconsciente. Mi mente siempre me va a rebasar, la mía a mí y por supuesto la suya a ustedes. Ajá. He ahí los hallazgos fundamentales del psicoanálisis.
Ahora, una exposición teórica de la mente diferente. Eso ya lo veremos. Realmente no recuerdo cuál fueron la de Adler, Stickel y Jung. Vamos a ver. Esta última debe ser juzgada, naturalmente, según sus méritos, por psicólogos generales y filósofos. Lo primero interesa específicamente a los psicoanalistas, es decir, repudio de los hallazgos fundamentales del psicoanálisis. Como aquí estamos haciendo una biografía y no una discusión acerca de divergencias científicas, será necesario llevar nuestro comentario a consideraciones de orden personal. Las diferencias científicas en cuestión no siempre se limitaron al ámbito de los problemas objetivos. Se limitaron al ámbito de los problemas, no, repito, las diferencias científicas en cuestión no siempre se limitaron al ámbito de los problemas objetivos comprobables. Ajá. Hubo a veces cierta inclinación a mezclar estas diferencias de opinión e interpretación con reacciones personales hacia Freud mismo. Es así como nos hacen saber que tal o cual persona se apartó de Freud y de su círculo, no simplemente a causa de una divergencia de opiniones, sino por la tiránica personalidad de Freud y su insistencia dogmática en que todos sus discípulos aceptaran íntegramente sus puntos de vista. Importantísimo. Agüita. ¿Es una creencia entonces el psicoanálisis? ¿Es un dogma? No. Aunque él, Freud, parecía que lo quería tratar así. Tienen que pensar como yo. ¿Qué digo, doctor Freud? Aún cuando yo piense como usted, yo nunca seré usted. Si partimos de eso, de que Freud vivió, ¿qué es entonces el psicoanálisis? ¿Una invención de Freud? Claro, pero también a partir de él, de la práctica del psicoanálisis, de los textos freudianos, es posible sentir cosas y es posible que eso que uno siente opere en uno mismo y uno no solo cambie, sino que se revolucione. Voy a ponerlo así. Es que esto me llama tremendamente la atención. ¿Qué ganaba Freud con que otras personas pensaran lo mismo que él, si es que eso es posible? Vamos a continuar. Que estas acusaciones son ridículas e inexactas puede demostrarse por su correspondencia y sus obras, y sobre todo los recuerdos de quienes trabajaron con él. Es decir, aquí Jones los desmiente. Freud no era así. Citaré un párrafo de una carta escrita muchos años después a Vince Wanger. Palabras de Freud. A diferencia de tantos otros, usted no ha permitido que el hecho de que su desarrollo intelectual lo haya apartado cada vez más de mi influencia llegara a perturbar nuestras relaciones personales. Y usted no sabe cuánto bien le hace a uno esta decente actitud. Usted tiene un desarrollo intelectual, ese desarrollo lo aparta de mí y aún así tenemos intercambio de ideas. Eso es bello. Ajá. Dice Jones, entre las diversas divergencias, separaciones a que nos hemos referido, hay dos que han logrado captar especialmente la atención general, las iniciadas respectivamente por Adler y Jung.
Es difícil decidir si ello se debe a que fueron las primeras o a alguna cualidad intrínseca de sus teorías. El caso es que fueron rápidamente rotuladas, nombradas como escuelas psicoanalíticas diferentes, y su existencia fue ampliamente aprovechada por todos los adversarios, tanto los legos como los profesionales, como motivo suficiente para no tomar en serio el psicoanálisis. ¿Cómo habríamos de hacerlo? Insistían. ¿Y cómo podríamos depositar confianza alguna en los hallazgos psicoanalíticos si sus supuestos expositores difieren entre sí en tal medida como para establecer escuelas diferentes? Para los escépticos y los adversarios activos, la característica esencial de estas nuevas teorías era el repudio de los descubrimientos y las teorías de Freud, cosa en que, en realidad, tal vez no estaban muy equivocados. Es de esperar que esta introducción haya preparado al lector para comprender el hecho de que las disensiones en psicoanálisis son aún más difíciles de resolver que las de otras disciplinas científicas, donde no resulta tan fácil persistir en la interpretación de los hechos sobre la base de un prejuicio personal. Establecido esto, podemos entrar a considerar más fríamente los hechos que hemos de relatar. Alfred Adler. No sé si estas sean las fechas de su nacimiento y de función. Me parece que sí. Un segundito. Agüita. A Freud le desagradaba sobremanera el ocupar posiciones prominentes, especialmente si ello podía significar la responsabilidad de dirigir a otras personas, perdón. Le molestaba el liderazgo, a Freud. Me resulta difícil imaginar a una persona menos adecuada que él, por temperamento, para hacer el papel de dictador, como a veces se lo ha querido presentar. Pero como fundador de nuevos métodos y teorías y con la riqueza de experiencia y conocimientos que poseía, su posición en el pequeño círculo de sus discípulos vieneses no podía dejar de ser excepcionalmente dominante. A punto tal llegaba esto que tuvieron que dejar pasar años enteros hasta que alguien se sintiera en condiciones de rebelarse contra una figura tan evidentemente paterna. Todo complejo infantil no resuelto podía hallar su expresión en la rivalidad y en los celos en cuanto a merecer su predilección. El clamor suscitado por el deseo de ser el hijo favorito tenía también, en este caso, un importante motivo de orden material, ya que la seguridad económica de los analistas más jóvenes dependía en gran parte de los pacientes que Freud podía enviarles de los que tenía en exceso. La atmósfera, de este modo, se hizo cada vez más desagradable. Hubo calumnias, comentarios agrios, querellas sobre prioridad en tal o cual asuntillo, etc. Los miembros más molestos resultaron en este sentido fueron Adler, Stickel, Sadger y Tusk. La situación se vio muy exacerbada después de los dos primeros congresos, en los cuales Freud, en forma enteramente manifiesta, directa y quizá poco prudente, demostró su extrema preferencia por el extranjero Carl Gustav Jung. Esto condujo a que los díscolos vieneses se unieran en un solo bando, quejoso de Freud. Fue este probablemente el momento preciso en que sus anteriores celos mutuos comenzaron a tomar la forma de una rebelión contra él, contra Freud. El rebelde más prominente era indudablemente Adler, y fue él quien provocó la primera escisión en el movimiento psicoanalítico. La actitud de Freud, tendiente a apaciguar los enfados vieneses, y que consistió en colocar a Adler y Stickel, sus partidarios más antiguos, al frente del recién fundado Centralblatt en el otoño de 1910, y ceder al mismo tiempo la presidencia de la sociedad a Adler, tuvo apenas éxito parcial y temporario. Existen abundantes pruebas de que, en 1910, después del Congreso de Nuremberg, Freud sentía el peso abrumador de las rencillas y las recriminaciones de las que él mismo, sin desearlo, era el motivo. Se desahogó principalmente con Ferenczi. Refiriéndose a la tensión existente en Viena y Zúrich, escribió, palabras de Freud, la falta de tacto y el desagradable comportamiento de Adler y Stickel
hacen muy difícil seguir adelante juntos. Me hallo en un estado de exasperación crónica con los dos. También Jung, ahora que es presidente, podrá dejar a un lado esa sensibilidad suya en relación con incidentes del pasado. Querido, en serio, es que miren, lo digo por lo siguiente. Yo no conocía a Jung. Yo apenas en estos textos, ¿no? Pero me da la impresión de ser una persona muy impulsiva, demandante y agresiva, Carl Gustav Jung. Lo que básicamente está diciendo Freud con esa frase que estoy subrayando es, más le vale a Jung dejar de ser él, perdonar, olvidar y avanzar. No, pero tal vez aquí hablaba el amor de Freud a Jung, el amor como de un padre a un hijo, ajá, esperando lo mejor de él y al final lo defraudó. Dice Jones, se quejaba de que esto le molestaba para dedicarse a sus trabajos y agregaba, palabras de Freud, lo estoy pasando muy mal con Adler y Stickel. Yo abrigaba la esperanza de que se llegaría a una neta separación, pero la situación se está arrastrando aún, y a pesar de que estoy convencido de que no hay nada que hacer con ellos, me veo obligado a continuar así. A menudo ya era mejor cuando estaba solo. Continúa Jones. Ferenczi le había sugerido a Freud que éste estaba repitiendo la desagradable experiencia con Wilhelm Fliess, cuando éste se separó de él, 10 años atrás, lo cual fue confirmado por Freud. Palabras de Freud, he vuelto a vivir nuevamente todo el asunto con Fliess. Adler es un poco un Fliess revivido. Y Stickel, su apéndice, lleva apenas el nombre de Wilhelm. Wilhelm era el primer nombre de Fliess. Ah, pero miren, queridas, queridos, ok, querido Freud, estás reviviendo tu apasionamiento con otro amigo y luego vas a permitir que estos dos canijos, vas a permitir que estos dos alumnos tuyos te agredan. No, mi inconsciente es una cosa y la realidad es otra. Y tengo también que atender la realidad que está ahí. No me voy a quedar con, ahora lo entiendo. ¿Y qué voy a hacer con eso? Ajá. O al menos es lo que me transmitió mi analista. Una cosa es lo inconsciente y otra cosa es la posibilidad de hacernos tontos con una comprensión. No, es hacer. Ajá. Continuamos. En la primavera siguiente, después de un largo debate con Adler, Freud se quejaba. Me fastidian constantemente los dos, Max y Moritz. Nota uno, pero ahorita la vemos. Que están retrocediendo rápidamente y pronto terminarán por negar toda la existencia del inconsciente. Ahí yo inconscientemente le puse toda. Ajá. Terminarán por negar la existencia del inconsciente. Eh, miren, Moritz, estoy a punto de leer Morty. eh, Ricky Morty, lo siento. Influencia cultural, queridas, queridos. Max y Moritz, los dos chicos malos en este libro de Wilhelm Busch. Die Wutzenboden. No sé cómo pronunciar eso en alemán. Vamos a continuar. La impresión que me hacía Adler, habla Jones, era la de un hombre pendenciero y de mal genio, cuya conducta oscilaba constantemente entre las querellas y el mal humor. Era evidentemente muy ambicioso y constantemente andaba en pleitos con los demás, por cuestiones de prioridad en las ideas. Años más tarde, sin embargo, al volver a encontrarme con él, observé que el éxito había producido en él cierta aptitud de benignidad, de la que, por cierto, había escasos indicios en la primera época. Freud, en cambio, tenía de él, a lo que parece,
un alto concepto en los primeros años. Era sin duda el más enérgico entre los miembros del pequeño círculo. Freud tenía un buen concepto de su libro sobre la inferioridad de los órganos y consideraba que había hecho algunas observaciones encomiables en su trabajo sobre la formación del carácter. Es decir, Freud tenía cierto respeto hacia Adler, pero su teoría de las neurosis se basaba exclusivamente en un enfoque a partir del yo y podía considerarse básicamente como una errónea interpretación de las defensas secundarias contra los impulsos reprimidos e inconscientes. Toda su teoría tenía una base sumamente estrecha y unilateral, en la que la agresión surgía de la protesta masculina, entre comillas. Los factores sexuales, especialmente los de la infancia, quedaban reducidos al mínimo. El deseo de intimar con la madre de parte del varón era interpretado como el deseo masculino de conquistar a una mujer, disfrazado de deseo sexual. Quedaban descartados los conceptos de represión, sexualidad infantil e incluso el del inconsciente, de modo que es bien poco lo que quedaba del psicoanálisis. ¿Se fijan? Es que ahí está el psicoanálisis, queridas. Represión, sexualidad infantil e inconsciente, que es básicamente lo mismo. ¿Por qué, queridas, queridos? Tenemos la necesidad de reprimir nuestra propia sexualidad infantil. Bueno, es que la sexualidad infantil no es propiamente coital, propiamente... Es que sexualidad infantil, si la buscamos comprender de forma literal, ¿cómo decirlo? Si no prestamos oídos a lo que Freud nos presentó sobre la sexualidad infantil, entonces no hay necesidad de reprimir nada y entonces, por supuesto, controlamos nuestra mente. Ajá. Lo inconsciente duele porque es básicamente como decir, lo que controlamos es lo mínimo. El resto de nuestra mente está ajena y será siempre ajena a nuestra influencia. Y eso es muy doloroso para ciertas personas, ajá, que quieren controlar y controlar y controlar. Pero lo más bello es cuando uno se relaja. Oh, oh. Pero, dice el texto. En cuanto a las divergencias científicas con Freud, eran tan fundamentales que me pregunto, tal como en el caso de Fliss, ¿cómo tuvo Freud la paciencia necesaria para hallar la manera de trabajar con él durante tanto tiempo? Adler tenía a su favor dos conceptos acertados, pero interpretaba en función de los mismos todo lo demás. La tendencia a compensar sentimientos de inferioridad, el sentimiento de incompletud de Janet. Lo estoy leyendo así. Está en francés. No sé cómo pronunciar eso en francés. Lo voy a dejar como posiblemente se traduzca en español. Incompleto. Ajá. Incompletitud. No me satisface eso, pero continuamos. Esa es la primera idea correcta de Adler. Ajá. Y el hecho de que esta tendencia se ve forzada por una agresividad innata. Adler relacionó esto al comienzo con el lado femenino de toda personalidad. Ah, caray. Y dio a la subsiguiente tendencia compensadora el nombre de protesta masculina. No lo entiendo del todo, pero bien pronto, empero, se fue al extremo opuesto, interpretó todo en función de la voluntad de poder nietzscheana, es decir, de Friedrich Nietzsche. Dice el texto, el acto sexual mismo tendría como fuente más bien un impulso puramente agresivo que un deseo sexual. Es decir, aquí Adler dijo, todo es agresión. Y el sexo, mejor lo dejamos a un lado. Ajá. Es que, queridas, queridos, lo que al menos a mí me sostiene en el psicoanálisis es justamente
enriquece la sexualidad propia. No es nada más un asunto de genitales, es un asunto del ser, es un asunto, ¿cómo decirlo? Un replanteamiento del poder de uno frente a uno mismo, una invitación a la reapropiación de la relación con uno y a partir de eso con el mundo. Ajá. Voy a ponerlo así. Claro está que se puede poner de manera o se puede explicar de manera más clara. Vamos a continuar. Freud tomó enteramente en serio las ideas de Adler, analizando detenidamente todo posible acierto de las mismas, y aún 10 años más tarde, cuando tuvo a su disposición cierto material clínico, especialmente adecuado para poner a prueba sus conceptos, publicó una crítica sumamente escrupulosa y detallada de los mismos. Pero otros miembros de la sociedad fueron tan vehementes en sus críticas que hasta llegaron a tomar la forma de verdaderas acusaciones. Hirschman propuso un debate en regla sobre el particular. Las dos primeras sesiones, realizadas el 4 de enero y el 1 de febrero de 1911, respectivamente, fueron dedicadas a extensas exposiciones de Adler. En las sesiones del 8 y el 22 de febrero se hizo la discusión, que fue básicamente, que fue bastante calurosa, es decir, mucha fricción, violencia. Ajá. En cuanto a Freud, se mostró implacable en la crítica. Stickel sostuvo que no existía contradicción entre las teorías de Freud y las de Adler, a lo que el primero replicó, que desdichadamente para esta opinión tanto Adler como él creían que sí las había. La insistencia de parte de Adler en que el complejo de Edipo era puro invento ya fue bastante prueba de esto, pues claro. Al refutar las teorías de Adler, Freud dijo: considero que las enseñanzas de Adler son erróneas y peligrosas, por lo tanto, para el desarrollo futuro del psicoanálisis. Son errores científicos que derivan de métodos falsos. Con todo, son errores, perdón, leí horrores, son errores honestos. Mezclé honestos con errores. Ajá. Aún rechazando el contenido de las ideas de Adler, se puede reconocer la coherencia e importancia de las mismas. ¡Wow! ¡Qué crítica! Es decir, es que es finísimo eso. Impresionante, doctor Freud. Errores honestos. ¡Wow! Es decir, Adler cree en lo que dice. Y ahí está su error, creer en lo que dice. Mm, qué, qué curioso y qué bello también. Continuamos. Después de la última de estas sesiones, el 22 de febrero, hubo una reunión del comité en el curso del cual Adler y Stickel presentaron sus renuncias como presidente y vicepresidente de la sociedad, respectivamente. Se aprobó por unanimidad una resolución por la que se agradecía a Adler y Stickel los servicios prestados y se expresaba al mismo tiempo la esperanza de que continuarían como miembros de la sociedad. Adler continuó por un tiempo en la sociedad. La última reunión a la que asistió fue la del 24 de mayo, pero entonces Freud le sugirió que renunciara al cargo de codirector del Centralblatt y escribió también a este efecto a Bergman, editor de la revista. Adler se resistió al principio e hizo que su abogado planteara a Freud ciertas condiciones previas como, entre comillas, palabras de Adler, una pretensión ridícula de carácter absolutamente inaceptable. Adler y sus amigos reclamaron también una sesión extraordinaria para una nueva discusión. Permítame, agüita, se me está cerrando la garganta. La reacción de Adler fue la de explotar la situación formando un grupo con el nombre más bien de mal gusto, Sociedad de Psicoanálisis Libre, con la pretensión ostensible de estar luchando por la libertad de la ciencia. Ay, querido, es que miren, justamente, si yo creo en lo que digo, si yo no cuestiono lo que digo, entonces, ¿dónde está la ciencia? Que eso es algo que sí hemos de reconocer en Freud. Planteó algo y lo cuestionó. Planteó algo y lo perfeccionó.
Planteó algo y no creyó en lo que planteaba, sino que lo probaba. Continúa el texto. La reacción de Adler fue la de explotar la situación, ya lo leí. El propósito proclamado es desde luego estimable. Significa presumiblemente la libertad de realizar cualquier investigación por cualquier medio posible, llegar a las conclusiones que se desee con respecto a sus resultados y darlos a conocer al mundo. ¿Y dónde está el método? ¿Y dónde está el interés por el conocimiento y no por la creación? Es decir, una cosa es buscar lo que oculta la realidad y otra cosa es buscar en lo cual yo ya creo. Ajá. Continúa el texto. Pocos son los organismos científicos, si los hay, que pueden impedir tal libertad, y menos que ninguno la endeble Sociedad de los Miércoles de Viena. La única cosa en discusión es que miren, con esto quiere decir Jones. Con esto quiere decir Jones, Adler buscaba hacer la guerra a Freud, nada más, porque libertad, pues la tenía, pero no esperamos, como sociedad científica, como sociedad que busca un conocimiento comprobable, que eso que está planteando el compañero sea regla para todos. No vamos a seguir a una persona así. Ajá. Ahora sí. La única cosa en discusión era la conveniencia de seguir discutiendo asuntos cuando no había acuerdo sobre los principios básicos del tema en cuestión. Un explorador, por ejemplo, difícilmente podría alegar el derecho de pertenecer a la Royal Geographical Society y ocupar todo el tiempo de ésta en ventilar sus propias opiniones. Al presentar su renuncia, Adler se mostró sensato. En cuanto a acusar a Freud de despotismo e intolerancia por lo que había ocurrido, es cosa tras de la cual se adhiere un motivo tan visible que no hay por qué tomarla en serio. Ajá. Se los había comentado. Lo que él quería era algo que ni Freud ni lógicamente correspondería. Adler quería, digámoslo así, ocupar el trono, porque sí, sin presentar nada. Y Freud hasta cierto punto se lo da. Bueno, presidente, yo no, tú. Pues no, quiero lo que usted es. Quiero ser usted. Y como no puedo, va a la guerra. Ajá. Continúa el texto. La reunión extraordinaria en cuestión se realizó el 11 de octubre, al comienzo del nuevo periodo, y en ella anunció Freud las renuncias de Adler, Bach, Madai y Baron Hay, o Baron He, no sé cómo se pronuncia eso. El comité propuso que los asociados decidieran a cuál de las dos sociedades estarían adheridos, partiendo de la base de que nadie podría pertenecer a un mismo tiempo a ambas. Se aprobó finalmente por 11 votos contra 5, a continuación de lo cual los restantes partidarios de Adler, Furtmüller, Franz Gruner y Gustav Gruner, la doctora Hilferding, Paul Klemperer, Paul Klemperer y Oppenheim renunciaron a la sociedad. No deja de ser interesante recordar que la mayor parte de los partidarios de Adler, así como él mismo, eran ardientes socialistas. La esposa de Adler, de nacionalidad rusa, era amiga íntima de los dirigentes revolucionarios rusos, Trotsky y Joffe. Por ejemplo, frecuentaban su casa. Es el mismo Furtmüller tuvo una carrera política activa. De ahí se comprende más fácilmente que Adler se haya particularizado con los aspectos sociológicos
de la conciencia más que el inconsciente reprimido. Ahí, queridas, queridos. ¿Qué le costó a Freud el psicoanálisis? Un cierto ostracismo, un cierto, digámoslo así, hasta cierto punto abrazar la figura del ermitaño. A él no lo saludaban en la calle. Adler, por otro lado, al parecer, con este párrafo, tenía una fuerte carrera política. Adler iba a renunciar a su futuro económico por la verdad, claro que no. Y seríamos tontos de asumir que alguien tendría que renunciar a su vida, básicamente ser un mártir por seguir a Freud. Ahí se explica. Ajá. Pero, queridas, queridos, se los he comentado. No es que mi analista me haya dicho, divórciate. Cuando yo pido el divorcio a quien en su momento era la mujer de mi vida, lo hago obedeciendo a una emoción, lo hago totalmente convencido de que es lo que yo quiero para mí. No me dije, yo por psicoanalista me voy a divorciar. No, fue un compromiso conmigo. No quiero esto para mi vida. Quiero el divorcio. Y incluyo yo en mi vida mi divorcio como un precio que yo pagué por sostener esa relación conmigo. Ya no veía a mi analista en esos días. Pero ahí tenemos algo. Adler tenía una vida más allá del psicoanálisis y esa vida terminó por no permitirle seguir los pasos de Freud. Y es que eso es el punto, miren, Adler quería el reflector, pero no quería pagar de esa manera. Ajá. Me deja pensando, querido Jones. Es que, queridas, queridos, hoy mismo platicaba con una compañera del trabajo sobre el psicoanálisis y lo que le ha traído a mi vida. Es cierto, le debo mi vida actual al psicoanálisis, aunque también eh, hay cosas que deseo y hay cosas que tengo. Ese es el punto, queridas y queridos. El psicoanálisis no es nada más una cuestión de yo entrego algo, no a una relación a la causa analítica, a la causa freudiana, sino a mi relación conmigo mismo. No estoy dispuesto a tolerar esto en mi vida y por lo tanto quiero el divorcio, por ejemplo. Ujú. Pero la relación con uno mismo no termina ahí, se extiende. El tiempo mismo nos va a ir presentando a los psicoanalistas oportunidades, no de apartarnos de la doctrina y el pensamiento de Freud. Ajá. Bueno, puede ser que sí, pero es que al final eso resulta muy contradictorio, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, en primer lugar, Freud no está aquí, Freud no está vivo. Tenemos el texto, tenemos las enseñanzas, pero no es una cosmovisión, no es una religión, no es una secta. Al final yo soy libre. Ajá. Libre incluso de decir, hoy no quiero leer, hoy no quiero hacer esto o aquello. Ajá.
y eso no va a impedir que mi compromiso conmigo mismo, y es que ese es el punto, lo que yo he asimilado del psicoanálisis se ponga en juego, lo viva. Vamos a dejar hasta aquí el comentario para continuar. Quiero acabar Stickle, que no es mucho. Adler fue, digamos, como el contenido más pesado de esta primera parte. Y la próxima semana veremos a Jung, ¿vale? No deja de ser, bueno, esto ya. Un par de años más tarde, Freud supo que Stanley Hall había invitado a Adler a pronunciar conferencias en Estados Unidos, a lo que comentó. El objeto de esto es presumiblemente salvar el mundo de la sexualidad y asentarlo sobre la agresión. Mm. Es decir, esto es lo que al final Freud entendió de su contacto con Adler. Adler no supo, no pudo tolerar la sexualidad, no solo de Freud, del ser humano. Ajá. Continuamos. Wilhelm Stickel, o Wilhelm Stickel, nació en 1868 y murió en 1940. Las molestias que producía Freud eran de carácter enteramente diferentes a las de Adler. Stickel, que era extraordinariamente distinto de Adler, no tenía nada de su pesadez y lejos de concentrarse exclusivamente en la teoría, tenía muy poco interés por esta. Era sobre todo práctico y empírico, pero la diferencia más importante entre él y Adler consistía en que tenía un acceso rápido al inconsciente, mientras que el segundo tenía poca capacidad para ello que pronto dejó de creer en su existencia. Stickel era un psicólogo naturalmente dotado, con un extraordinario olfato para el material reprimido y sus contribuciones al conocimiento del simbolismo, terreno este en que tenía mayor genio intuitivo que Freud, fueron de un valor muy considerable en las primeras etapas del psicoanálisis. Freud admitía esto con toda naturalidad. Decía que a menudo había discutido con Stickel acerca de la interpretación de un determinado símbolo para tener que reconocer más tarde a continuación de nuevos estudios que éste tenía razón. Desgraciadamente, este talento estaba unido a una incapacidad poco común de juicio. Stickel carecía de todo sentido crítico y cuando se liberó de ese grado de disciplina que impone la labor común con los colegas, su intuición degeneró en un simple ejercicio de adivinanza. A ratos se mostraba penetrante, muchas veces evidentemente no, y nada de ello era de fiar. En la primavera de 1911 publicó un voluminoso libro sobre sus sueños. Así como sostenía algunos conceptos estimables y brillantes, otros eran muy confusos. Freud consideró que era, palabras de Freud, mortificante para nosotros, a pesar de sus nuevos aportes. La verdad es que Stickel, que sabía escribir con fluidez, pero sin mayor cuidado, era un periodista nato en el mal sentido de la palabra, es decir, que daba mucho más importancia al efecto producido que a las verdades comunicadas. Y en efecto, perdón, y en realidad se ganaba en parte la vida escribiendo folletines en la prensa local. Nuevamente, queridas, queridos, se ganaba la vida. El asunto económico, queridas y queridos. ¿Por qué llevar a un conjunto de profesionales de la medicina a ocupar un lugar en el cual dependen económicamente de usted, querido doctor Freud? Y esto estamos hablando de la primera generación de psicoanalistas. Por supuesto, cuando trasladamos esto a la actualidad, digámoslo así, en México, de una psicología sin cara, el escenario en México, no del psicoanálisis,
digamos, de esa psicología que abraza todo y nada al mismo tiempo. El escenario es más bien difícil, ajá, por decirlo de una manera. Ah, ahorita vamos a continuar, queridas y queridos. Es que, en serio, economía, no podemos dejarla a un lado. Y con economía no me estoy refiriendo a funcionalidad, me estoy refiriendo específicamente a cómo vamos a comer, de qué vamos a comer. Y, por otro lado, cómo podemos vender el psicoanálisis. Esa es una cuestión difícil todavía. ¿Cómo vender el psicoanálisis para el año 2025? Tengo ya una aproximación, tengo ya un trayecto elaborado, pero todavía hay que trabajar en ello. Dice el texto, Stickel era, como lo admitiría Freud, una buena persona en el fondo. Y cosa que yo puedo confirmar, era un compañero agradable. A diferencia de Adler, se le veía siempre contento, de buen humor y muy divertido. Cierta vez Freud dijo de él a Hitchman, no es más que un trompetero, pero así y todo le tengo afecto. Pero Stickel tenía un serio defecto que lo hacía inadecuado para trabajar en en un terreno académico. Carecía de toda conciencia científica. Nadie concedía mucho crédito por ello a las experiencias que relataba. Era su costumbre, por ejemplo, iniciar una discusión, cualquiera que fuera el tema del día, con la siguiente observación. Precisamente esta mañana he visto un caso de esta índole. Dice, el paciente de los miércoles de Stickel se hizo proverbial. Es decir, ah, mm, no era un hombre serio y no era serio en el sentido de la presentación de sus contribuciones. Ajá. ¿Sería una cuestión consciente? ¿Se lo habrán dicho? No lo sé. Cuando se le preguntó cómo podía probar la verdad de cierta asombrosa afirmación que hizo, replicó, yo estoy aquí para descubrir cosas. Otra gente puede dedicarse a probarlas si lo desea. Wow. En un artículo que escribió sobre la importancia psicológica que tienen los apellidos para las personas, incluso en la elección de carreras y otros asuntos, citó un enorme número de pacientes cuya vida había sido profundamente influida por su nombre. Cuando Freud le preguntó cómo pudo decidirse a publicar los nombres de tantos pacientes, Stickel contestó con una sonrisa tranquilizadora. Son todos inventados. El hecho no deja de disminuir un tanto el valor demostrativo del material aportado. Freud se negó a permitir la publicación del artículo en el Central Blad y Stickel tuvo que publicarlo en otra parte. Oh, oye, sí, pero ¿qué, qué hay con esto, doctor Freud? En serio. Eso era ya motivo para decirle, perdón, pero aquí no es lugar para ti, querido bufón. Esto no es terreno para eso. No es lugar, no es tiempo. Aquí no, dice el texto. Una de las cosas que posiblemente fastidiaban bastante a Freud era la costumbre que habían tomado Stickel de citar en las reuniones de la sociedad episodios y tendencias de su propia vida, que, por lo que Freud sabía de él, por haberlo analizado, eran falsos. Al mismo tiempo dirigía a Freud una mirada desafiante como para animarlo a desmentirlo, con la consiguiente violación del secreto profesional. Cierta vez pregunté a Freud si él creía que el ideal del yo era un atributo universal, a lo que replicó con gesto de sorpresa. Pero usted cree que Sticker, por ejemplo, tiene un ideal del yo, pues no, ideal del yo. ¿Cómo, cómo explicar esto? Creo que no es tiempo ni momento, queridas y queridos.
Digámoslo así. Mm, miren, ahorita me niego a contestar qué es un ideal del yo, pero el mismo texto lo demanda. Él no tiene un ideal del yo. Para él es lo mismo, un objetivo a perseguir. Él ya era lo que quería, Stickel. Stickel era un bufón y él quería ser un bufón desafiante. Dice el texto. Pero lo que produjo finalmente la ruptura fue una cosa de carácter más bien indirecto. Ocurría que Stickel y Tusk por alguna razón se odiaban mutuamente y en la última reunión de la temporada 1911-1912, el 30 de mayo de 1912, tuvo lugar entre ellos una escena muy desagradable. Pero Freud, si alguna vez había dicho que era una bestia salvaje, tenía una opinión muy elevada de su capacidad y precisamente entonces quería que encargara de la sección bibliográfica del Centralblatt, que se hallaba muy descuidada. Stickel se puso inmediatamente a la ofensiva, declarando que no permitiría la aparición de una sola línea de Tusk en su Centralblatt. Freud le recordó que la revista era el órgano oficial de la Asociación Internacional y que tales pretensiones estaban fuera de lugar. Pero Stickel había tomado una actitud arrogante y no estaba dispuesto a ceder. Su éxito en el terreno del simbolismo le daba la sensación de haber superado a Freud. Le agradaba expresar esta estimación de sí mismo en un tono a medias modesto, diciendo que un enano encaramado sobre el hombro de un gigante podía ver más lejos que el gigante mismo. Cuando Frodo oyó esto, comentó ásperamente, esto puede ser así, pero no cuando se trata de un piojo sobre la cabeza de un astrónomo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! Pero, queridas, ¿pueden notar la ira ahí? Ya Freud le dijo, eres un insecto y tú ni siquiera percibes lo que estoy viendo, no lo concibes. Eso era ya para, tomas tus cositas y te vas, pero parece ser que no pasó. Dice el texto, Freud escribió a Bergman, el editor, solicitándole el reemplazo de Stickel como encargado de la revista. Pero también le escribió a Stickel y el asombrado editor replicó que las cosas quedarían tal cual hasta completarse el tomo en curso, después de lo cual se proponía interrumpir del todo la publicación de la revista. Entretanto, en la reunión del 6 de noviembre fue anunciada la decisión de Stickel de retirarse de la Sociedad de Viena. Escribiendo a Abraham, decía Freud, estoy muy contento de que Stickel esté marchando ahora por su propio camino. Usted no puede imaginarse todo lo que me ha hecho sufrir, la tarea que significaba el tener que defenderlo contra todo el mundo. ¿Por qué lo defendía? Es un hombre insoportable. Muchos años después, Freud decía de él en una carta que era un caso de locura moral, insania moral. Queridas, queridos, terminamos primera parte y yo estoy feliz de que ya tenemos esto al alcance, digamos, de nuestros ojos. Carl Gustav Jung. Lo leeremos ya en otro momento. Estoy un poco cansado, pero quería grabar este video. Muy ilustrativo, querido Jones, y ciertamente, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Cómo hemos de ocuparnos de él? Cuando al parecer, mientras más lo abrazamos, menos humanos somos delante de nuestros semejantes. Ciertamente, no es esa la realidad. La realidad es que al abrazar el psicoanálisis, somos cada vez más humanos. Pero dejémoslo hasta aquí, queridas, queridos.
Nos vemos el próximo lunes. Empezamos el proyecto de psicología para neurólogos en el tiempo que le estamos dedicando a la traducción de Luis López Ballesteros, de el doctor Sigmund Freud. Ajá. Nos vemos, queridas, queridos. Bye.